Gracias a Dios por todo. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias. En esta hora aquí estamos delante de tu presencia, Señor bendito. Que toda la honra y toda la gloria, Señor, sea para ti en todo lo que hacemos, Padre. Cada canto, Señor, cada aplauso, Señor, cada alabanza, Señor, que se ofrece delante de tu presencia, sea para honrar tu grandeza, Señor. Tu misericordia, Señor, tu amor, tu misericordia, porque tú eres bueno, Señor. Porque tú has estado con nosotros hasta este momento, Padre, y nosotros te damos gracias, Dios. Agradecimiento hay en nuestro corazón, Señor, por todo lo que tú haces con nosotros, Padre. Ahora, Señor bendito, nos ponemos en tus manos, Dios, que seas tú trayendo, Señor, el alimento espiritual a nuestras vidas, que tú nos des el entendimiento, Padre, y que podamos, Señor, entender tu palabra, Dios, que tú hablas a nuestro corazón, a nuestra vida, Padre. En el nombre de Jesucristo estamos en tus manos. Glorifícate, Padre, en el nombre de Jesús. Aleluya. Hay un versículo en la carta a los Efesios, en su capítulo 1. Alábele porque Él vive. Dice la Escritura, bendito, ya la tienen 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Amén, hermanos. Entonces, ¿quién fue el que nos bendijo con toda bendición espiritual? Dios. ¿Sí, hermanos? ¿Cuándo nos bendijo? Si usted ve la expresión, dice que nos bendijo en tiempo pasado. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si Él nos bendijo, es porque nosotros somos bendecidos de Dios. Amén, hermanos, o no amén. Porque Él nos bendijo, está hablando en tiempo pasado, o sea que la bendición de Dios, hermanos, ya nos acompaña mientras estamos aquí en la tierra. La bendición de Dios está con nosotros, porque Él ya nos bendijo con toda bendición espiritual. Ahora, ¿cuándo lo bendijo el Señor? Cuando usted se convirtió, antes de que se convirtiera. Lo que sabemos es que la Escritura le está diciendo que Él nos bendijo ya con toda bendición espiritual. Amén, hermanos. Por decir, ¿quién? El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros vemos en las Escrituras algún ejemplo, ¿sí o no? Bueno, sí vemos ejemplos en la palabra. Alguien que valoraba mucho la bendición, ¿quién era? Jacob valoraba mucho la bendición. Aún la valoraba más que nosotros, porque muchos de nosotros no valoramos la bendición del Señor, pero el Señor dice que Él ya nos bendijo, entonces nosotros somos bendecidos por el Señor. Amén, hermanos. Y entonces, ¿cómo es que Jacob, hermanos, procuró que su padre lo bendijera? Aunque allí hizo trampa, ¿verdad? Aunque usurpó la bendición, pero él sabía lo que valía la bendición de Dios sobre su vida. Amén, hermanos. Él sabía lo que valía la bendición de su padre sobre su vida. Por eso es que viendo que Saúl no valoraba la bendición, ahora aquí vemos dos, alguien que valora y alguien que no valora. Y Jacob valoraba la bendición de Dios.
Y por eso es que viendo que Saúl no la valoraba, le ofreció que se la vendiera. Y se la vendió. Por eso es que dentro de lo permisivo que Dios permitió en ese trato que hizo con Esaú Jacob, pues Dios permitió que la bendición, porque ya había visto que la había vendido Esaú. Dios ya había visto el corazón de Esaú, dijo, no la valoró, se la vendió, y entonces usted ya sabe, conoce la historia. Que la mamá le dijo, va a bendecir tu padre a Esaú, mira, vístete, lo vistió con sus ropas, le puso pieles, hermanos, en las manos para que lo sintiera velludo, y usted ya conoce toda la historia. Total, de que Dios lo bendijo, porque él valoraba y sabía lo que representaba que la bendición de Dios estuviera en su vida. Y nosotros vemos esto, hermanos, en Génesis 27:27. Mire la bendición tremenda que Dios, hermanos, o que el padre de Jacob, representando a Dios de alguna manera, pues nosotros vemos lo que acontece. ¿Y qué dice? Y Jacob se acercó y le besó. Y olió Isaac el olor de sus vestidos. ¿Y qué hizo? Le bendijo, diciendo, mira, el olor de mi hijo como el olor del campo que Jehová ha bendecido. 28. Dios pues te dé del rocío del cielo y de la grosura de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. ¿Se fija usted lo que abarcaba toda la bendición que Dios que el Padre estaba derramando sobre Jacob? Dice, sírvante pueblos y naciones, se inclinen ante ti. Sé Señor de tus hermanos y se inclinen a ti todos los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Amén, hermanos. ¿Se fija usted la tremenda bendición que su padre Isaac estaba depositando sobre Jacob? Por eso, ¿qué hizo Jacob cuando fue descubierto? Huyó por temor a su hermano. Y usted ya conoce la historia, que llegó a Betel y se durmió allí, puso una roca, y luego en la noche soñó que una escalera subía desde el cielo y que ángeles subían y bajaban, y usted sabe la experiencia que tuvo. ¿Por qué? Porque la bendición de Dios, de su Padre, ya iba en su vida. Amén, hermanos. Y luego vemos nosotros cómo es que llega a trabajar con Labán, y usted sabe ahí toda la provisión que Dios le dio. Ovejas, esposa, hermanos, toda la provisión que Dios le dio. ¿Por qué? Porque la bendición de Dios ya iba, hermanos, o la bendición de su padre Isaac ya lo acompañaba. Y a veces nosotros no valoramos la bendición de Dios en nuestra vida. Y entonces nosotros vemos que todo eso, ¿por qué? Porque él entendía lo que significaba que la bendición estuviera sobre su vida. Ahora nosotros vemos otro pasaje, Génesis 32:26, donde de regreso Jacob vuelve a llegar a Betel, donde se le había aparecido Dios. Y fíjese que dice, bueno, ahí todavía no, y dijo, déjame porque raya el alba, y Jacob le respondió, no te dejaré, sino que, porque él sabía lo que representaba que la bendición estuviera sobre su vida. Ahí de que él está hablando, bueno, le está hablando, hermanos, de que el ángel se le presentó y le dijo, ¿quién tú eres? Pues yo soy Jacob. ¿Sí? Y usted sabe lo que significaba Jacob, o sea, no escondió lo que era. Él manifestó su condición. Bueno, soy usurpador, soy
que hizo trampa, ¿verdad? Aún con Labán hizo trampa, y entonces él dijo lo que era. Y por eso es que el ángel luchaba con el ángel, dice, y que ya rayaba el alba y buscaba que el ángel lo bendijera. Le dijo, ¿quién tú eres? Dime tu nombre. No, ¿por qué quieres saber mi nombre? Le dijo. Y peleaba con él, hermanos, y no lo soltaba hasta que no lo bendijo. Entonces, hermanos, dejó ir al ángel, pero dice que le tocó, hermanos, y rengueaba, choqueaba. Ahora, la importancia de la bendición. Entonces nosotros vemos que Dios, hermanos, en el trato con nosotros, Él quiere bendecirnos. Fíjese, ahí le dijo, ya no va a ser más tu nombre Jacob, sino que ahora va a ser Israel. Y de lo que yo les comentaba, dice que cuando él regresaba, llegó otra vez a Betel, pasó otra vez por Betel, y Dios le dijo, sube y levanta altar a Jehová y ofrece sacrificio en ese lugar. Y él dice que se apresuró, hermanos, y dice que allí se le volvió a manifestar Jehová y que le volvió a rectificar. Tu nombre ya no va a ser más Jacob, sino que ahora va a ser Israel. Sí, hermanos, ahora ya no vas a ser más usurpador. Y dice que Dios otra vez en Betel lo volvió a bendecir, porque él sabía lo que representaba que la bendición de Dios estuviera sobre su vida. Alaba al Señor, hermanos. Entonces nosotros como iglesia, lo que Pablo está diciendo en Efesios es que Él ya nos bendijo a nosotros. Amén, hermanos, o no amén. Cuando Dios dice que Él ya nos bendijo, o sea, en tiempo pasado, la bendición de Dios ya nos acompaña a nosotros. Y dice, hermanos, que nos bendijo. ¿Por qué? Porque Dios es nuestro Padre. Por eso dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo a nosotros en Cristo con toda bendición espiritual. Amén, hermanos. Nos bendijo a nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros también somos, ¿qué? Hijos de Dios. A los que creen en su nombre les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Por eso, como era el Padre de Jesús, es el Padre de nosotros. Amén, hermanos. Entonces ahora Dios es nuestro Padre y Él ya nos bendijo a nosotros con toda bendición, para que nosotros entendamos esto. Y nosotros vemos que a veces no valoramos ni damos importancia a que la bendición del Señor esté sobre nosotros. Y es importante que busquemos la bendición de Dios en nuestra vida. Amén, hermanos. Ahora, nosotros vemos en el 1:20 de ese mismo capítulo de Efesios, de la carta a los Efesios, que está diciendo, fíjese, dice que la fuerza de su poder, la cual operó en Cristo resucitándolo de los muertos y sentándolo a su diestra, ¿en qué? El poder de Dios resucitó a Cristo levantándole de entre los muertos, ¿sí? Y lo hizo sentar, ¿dónde? A su diestra. ¿En dónde? En los lugares celestiales. ¿Dónde nos bendijo Dios? Dice que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Dónde? En los lugares celestiales. Amén, hermanos. Entonces, ¿qué le está diciendo ahí? Que ahora Cristo está sentado, hermanos, a la diestra de Dios en los lugares celestiales. Amén, hermanos. Entonces, ahí está sentado Cristo en los lugares celestiales. Por eso es que nosotros vemos esto, ¿verdad? Ahora, cuando nosotros vemos esto, ¿dónde nos bendijo Dios a nosotros? En los lugares celestiales. ¿Dónde está Cristo? Hermanos, en los lugares celestiales. Pero ¿por qué le digo esto? Porque dice que está sentado a la diestra en los lugares celestiales.
O sea, ¿qué entendemos por diestra? A la derecha del Padre. Amén, hermanos. Pero si nosotros leemos Deuteronomio 33:2, fíjese lo que está diciendo en Deuteronomio 33:2, cuando Dios se le presentó a Moisés y dice: Jehová vino de Sinaí, de Seir, les esclareció, resplandeció desde el monte de Parán y vino de entre 10 millares de santos con la ley de ¿qué? ¿Dónde venía la ley? De fuego a su mano derecha. Eso es, hermanos, en el antiguo pacto. ¿Cómo se le manifestó Dios a Moisés? Así como lo está viendo usted ahí, con la ley de fuego en su mano. Pero ese era un juego de ¿qué? De juicio, porque la ley resultó en muerte para el pueblo de Israel. ¿Y dónde venía esa ley de juicio? Venía a su derecha, en su mano derecha. Amén, hermanos. Ahí venía la ley de juicio, de tal manera que cuando nosotros leemos, por eso dice que la ley, hermanos, Dios se las dio para vida, pero para ellos les resultó para muerte, porque la ley era espiritual, pero ellos no la entendieron así, lo tomaron literal, carnalmente, por eso murieron. Entonces nosotros vemos que dice, con la ley de fuego en su mano derecha. Aquí le está diciendo que ¿dónde se sentó Cristo? En los lugares celestiales a la derecha del Padre. Bueno, en el antiguo pacto vemos la ley en la mano derecha, pero como fuego. Ahora aquí vemos, hermanos, en la gracia vemos a Cristo sentado a la diestra del Padre, a la diestra de Dios. Entonces nosotros vemos, hermanos, que lo mismo, o más bien no lo mismo, lo que pasaba en el antiguo pacto, en el tiempo de la gracia, Dios lo cambia. Porque ahora vemos que Esteban, cuando estaba siendo apedreado, ¿qué pasaba? Dice: veo los cielos abiertos. ¿Se acuerda de lo que dice el libro de los Hechos? Veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre a la derecha del Padre. Entonces, fíjese la diferencia del cambio de la ley al cambio de la gracia. Ahora es, hermanos, la gracia, ahora Cristo está sentado a la diestra del Padre, y nosotros, hermanos, como iglesia, pues tenemos que entender de que ahora el Señor, hermanos, dice que Él está sentado a la diestra del Padre. Dice, sentándonos en lugares a la diestra, en los lugares celestiales, en el versículo 20 del libro que nosotros leímos. Entonces, nosotros vemos que con el sacrificio de Cristo, ahora, hermanos, dice que nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales. ¿Dónde está Cristo? En los lugares celestiales, a la diestra del Padre. Entonces, esa bendición que el Padre puso sobre nosotros es la que nos hace que nosotros entendamos que nosotros somos ese complemento de Cristo. O sea, somos la parte de Cristo. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros vemos en el libro de Génesis? Cuando Adán dice que fue dormido y se le sacó una costilla de su cuerpo. ¿Cómo se sentiría Adán cuando despertó? Sin una costilla, ¿verdad? Me falta algo, ya le falta algo a mi cuerpo. A veces, desafortunadamente, que pues que nos quitan la vesícula, que nos quitan esto, que nos quitan lo otro, y a veces ya estamos huecos de adentro, ¿verdad? Y sentimos que nos falta algo. Oye, me falta algo, ¿verdad? El cuerpo ya no funciona igual porque me falta algo.
Bueno, nosotros, digo, solamente hacemos el comentario como ejemplo. Pero ¿qué pasaría con Adán después que despertó y sentía que le faltaba algo? Ahora fíjese, ese es un misterio. ¿Cómo fue que se llevó la costilla? ¿Cómo fue que, hermanos, formó a la mujer y luego la trajo al hombre? Y entonces cuando el hombre la vio hermanos, volvió a sentirse el hombre completo. ¿Ah? Ya llegó lo que me faltaba, ¿verdad? Ahora sí ya me siento completo. O al menos la expresión de que fue formada de la costilla de Adán, pues lógicamente cuando llegó, hermano, era el complemento que le faltaba. Como al hombre cuando encuentra, el que encuentra esposa, encuentra ¿qué? El bien y la benevolencia de Jehová. Entonces cuando el hombre encuentra a su esposa, pues también el hombre se siente completo en el sentido, hermanos, moral y espiritual, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que dice, hermanos, que de la misma manera, ¿cómo se sentirá Cristo? Si dice que Cristo es la cabeza y que nosotros somos el cuerpo. Por eso es que nosotros somos el cuerpo místico. ¿Qué es místico? Es un misterio. No sabemos. Pero el Señor, ¿por qué lo hizo? Por amor a nosotros. Por amor a nosotros. Entonces, así como Adán se sentía incompleto, Cristo está incompleto. Aunque está sentado a la diestra de Dios, pero nosotros como su cuerpo aquí en la tierra, hermanos, somos esa parte que complementa el cuerpo de Cristo, porque dice que Él es la cabeza. Y todo eso, hermanos, por eso es que lo encontramos en la Escritura que dice, maridos, amar a vuestras mujeres, a vuestras esposas. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces, ¿por qué lo hizo el Señor? Solamente por amor, porque nos ama. Porque aquí, hermanos, como parte de su complemento, de su cuerpo, nosotros somos esa iglesia que un día vamos a casarnos, hermanos, con Jesús. Así como descendió Eva, o Dios trajo a Eva ante Adán y dice que Dios los bendijo, de la misma manera, hermanos, el día que nosotros, Cristo venga por nosotros y estemos con Él, entonces se va a complementar esa función de que ahora Cristo se va a sentir que su plan de redención se realizó al fin, hermanos, cuando nosotros nos presentemos delante del Señor. Pero ¿qué es lo que pasa? Que aquí nosotros tenemos que ser la iglesia. ¿Por qué? Porque así como el Padre bendijo a Jesús y lo sentó a su diestra, así la bendición del Señor también tiene que estar con nosotros. Dice toda bendición espiritual, hermanos, para que nosotros complementemos esa parte importante que es lo que le falta, hermanos, a Cristo como cuerpo cuando se celebren las bodas del Cordero. Ahora vemos en el 2:6 que dice, fíjese, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en ¿qué? Sí sabe lo que está leyendo ahí, que juntamente con Él nos resucitó y juntamente con Él nos hizo sentar en lugares celestiales. Amén, hermanos. Entonces, ¿cómo nos ve Dios? Sentados en lugares celestiales. Aunque nosotros no entendamos esa dimensión, pero es una dimensión celestial. Cuando nosotros entramos en su gloria, entramos en su presencia, hermanos, pasa el tiempo y nos olvidamos del tiempo.
hermanos, el mundo exterior no lo percibimos porque estamos en una gloria, en una bendición con el Señor. Cuando nosotros miramos cómo está diciendo el Señor, a nosotros juntamente con Cristo nos resucitó y nos hizo sentar en lugares celestiales. Entonces, si dice que Cristo está sentado en lugares celestiales, nosotros debemos entender cómo nos ve el Señor, que Él nos hizo sentar en lugares celestiales. ¿Para qué? Para que nosotros vivamos esa bendición espiritual con que el Señor nos bendijo con toda bendición espiritual. Por eso cuando le habla de que entremos al lugar santísimo, hermanos, es que entremos, hermanos, a los lugares celestiales, al nivel espiritual. Por eso dice, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Aunque nosotros en ocasiones nos es difícil percibir y entrar a esa dimensión, pero hermanos, el Señor así nos ve, que Él ya nos resucitó para que nosotros andemos en una dimensión espiritual. Por eso dice que nos resucitó. ¿Cuándo lo resucitó? Si todavía no se muere, aquí está vivito y coleando. Bueno, lo resucitó precisamente cuando usted fue bautizado y bajó, y entonces sacó a una persona nueva, redimida, perteneciente a la iglesia de Cristo. Ahora usted, hermanos, es el que tiene que entender para qué, hermanos, lo resucitó el Señor. ¿Para qué lo resucitó? ¿Por qué cambió su vida? ¿Por qué cambió su hábito? ¿Por qué cambió su vida pecadora? ¿Por qué? Hermanos, porque el Señor lo resucitó para que usted esté sentado en lugares celestiales. Así como Cristo está, dice que Él también a usted, hermanos, lo hizo sentar en lugares celestiales. El Señor, cuando empezamos a leer, dice que el Padre, hermanos, el poder de Dios levantó a Cristo de entre los muertos y lo hizo sentar en lugares celestiales a la diestra del Padre. Bueno, de la misma manera nosotros nos resucitó, nos dio una vida nueva para que nosotros andemos en una vida espiritual, en una novedad de vida, en una vida nueva, en una vida transformada, en una vida cambiada, que tengamos acceso a los lugares celestiales. Cuando usted ora, cuando usted alaba, cuando usted, hermanos, se entrega al Señor, usted entra a esos niveles espirituales que ahora es, hermanos, lo que lo hace diferente a la gente que no conoce al Señor, porque ahora usted está, hermanos, sentado en lugares celestiales. Así como Cristo está, lo sentó a la diestra del Padre, dice que a nosotros también nos sentó en lugares celestiales. Dele palmas al Señor. Gloria a Cristo. Porque Él, hermanos, es bueno con nosotros y para siempre es su misericordia. Dice Efesios 3:10 en esta misma carta, fíjese, ¿para qué? Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de ¿qué? De la iglesia. Amén. ¿A quién? A los principados y potestades, ¿dónde? En los lugares celestiales. Amén, hermanos. Entonces, ¿qué le está diciendo la palabra del Señor aquí? Que a usted le va a tocar ir a predicar, hermanos, a los principados y potestades en los lugares celestiales, en los cielos. Fíjese, eso es lo que le está diciendo ahí. ¿O no es así? Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Amén. A los principados y potestades en los lugares celestiales. Y luego el 11 le dice, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. O sea, que el Señor ya tenía un plan, Él ya tenía un propósito. ¿Por qué redimirnos? ¿Por qué bendecirnos? ¿Por qué sentarnos en lugares celestiales? Él ya tenía un propósito.
¿eh? Porque la iglesia tiene que dar a conocer, hermanos, conforme a la multiforme sabiduría de Dios. Amén, hermanos. O sea, no sabiduría de este mundo, no sabiduría de la tierra, no, sabiduría de Dios, sabiduría del cielo, revelación de la palabra. Conforme, hermanos, fíjese, cuando nosotros seamos transformados y seamos semejantes a Él, porque le vamos a ver tal y como Él es. ¿Se imagina usted, hermanos, la manera como va a venir la revelación a los creyentes aquí que vamos a ser transformados? Hermanos, para llevar el evangelio a los lugares celestiales. Dice, a los principados y potestades en los lugares celestiales. Entonces, la iglesia va a ser el ejemplo, pero ya con una sabiduría celestial. Pero la iglesia es que el propósito eterno de Dios se está cumpliendo en nosotros. O sea, que el Señor lo haya salvado, que el Señor lo haya resucitado, que el Señor lo haya bendecido con toda bendición espiritual, que el Señor hermanos, lo tenga sentado en lugares celestiales, y que su bendición esté sobre su vida. Esto es porque ya era un plan conforme al propósito que Dios tenía para la iglesia. Ahora esta iglesia, aquí lo que le está diciendo es que va a ir, hermanos, a anunciar la multiforme sabiduría de Dios en los lugares celestiales. Dice, ahora dado a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales conforme al propósito eterno. O sea que esto ya está desde la eternidad trazado para que tenga su cumplimiento y nosotros para que tengamos nuestro cumplimiento. Por eso no piense que cuando el Señor venga por usted, ahí ya se acabó su trabajo. No, aquí lo que le está diciendo la Escritura es que voy a seguir trabajando allá. Porque muchos piensan, ahora sí que me voy y pues voy a echarme una descansada de tanto tiempo allá en la eternidad. Y luego todo reposo, todo. No, hermanos, vamos a seguir trabajando allá. La iglesia del Señor va a seguir trabajando allá, porque bueno, conforme a lo que uno lee y alcanza a entender, pues es que vamos a seguir trabajando allá. ¿No lo cree así? Entonces, aquí no se termina el trabajo. Nosotros tenemos que seguir sirviéndole al Señor, hermanos, cuando estemos con Él o cuando seamos llevados con Él. ¿Qué dice la palabra? Que aquí solamente somos ¿qué? Nuestra ciudadanía, ¿dónde está? Entonces, usted ya sabe que usted es ciudadano ¿de dónde? Del reino de los cielos. O sea, usted es un ciudadano del reino de los cielos. Nosotros solamente vamos aquí de paso porque nuestra ciudadanía está allá. Así es de que, pues bueno, nacimos en México y la cultura de México, y no sé cuántos dieron el grito, ¿verdad? Y pues qué bueno que hayan gritado. Ahora el 16 de septiembre, ¿verdad? Así se desahogan, sacan. Entonces, hermanos, pero nosotros debemos de alabar al Señor y gritarle al Señor y alabar al Señor, porque somos ciudadanos ¿de dónde? Del reino de los cielos, alaba a Cristo. Somos ciudadanos de allá. Entonces, por eso es que nuestra ciudadanía está allá, en el cielo. Y allá conforme a la multiforme sabiduría de Dios, fíjese, va a haber una amplitud del conocimiento de Dios. Ahorita conocemos en parte, dice, y en parte profetizamos. Y Dios nos da luz, y Dios nos ilumina, y pues hay quienes reciben revelación de Dios que sujeta a la palabra y conforme a la palabra y confirmada por el Espíritu, pues son revelaciones del cielo, porque no a cualquier cosa le puede decir que sea revelación, ni cualquier persona puede decir que recibe revelación. Eso es algo muy, ¿cómo les diré? Se me va la palabra. Es muy delicado a cualquiera decirle, sí, está recibiendo revelación. No, hermanos, es como el ministerio apostólico. Muchos dicen ser, pero no son.
No, el testimonio de los que verdaderamente son y son llamados y son enviados por Dios. Hay un testimonio en el Espíritu y hay un testimonio de parte de Dios. No cualquiera que se dice ser es, hermanos, ni cualquiera que le diga, yo soy un gran apóstol, pues no lo crea, ¿verdad? Porque entonces, pues nos engañan y nos llevan al engaño, a la perdición. No, hermanos. Eso es muy delicado y hay que tener mucho cuidado a quien verdaderamente reconocemos como siervo de Dios, con llamado de Dios, iluminación de Dios, revelación de Dios. Eso tiene que ser con mucho cuidado, no a cualquiera, porque es muy delicado eso de autonombrarse, de proclamarse apóstoles, profetas, no cualquiera. El que verdaderamente profeta le habla de parte del Señor, que dice la palabra, si alguien viene anunciándote de parte mía algo y no se cumple, el tal no era enviado por mí, yo no hablé por su boca. Es muy fácil, hermanos, cómo discernir y entender quién verdaderamente es un profeta de Dios y es un apóstol del Señor, para que no le crean a cualquiera, que no saben ni la O, pero ellos dicen que son apóstoles, que no saben ni el abecedario, pero ellos dicen que son enviados de Dios. Eso es muy delicado, no a cualquiera. Entonces nosotros vemos aquí, hermanos, que nosotros vamos de paso y esperamos pronto estar allá. Dice que nuestra redención, hermanos, está más cerca de lo que nosotros creemos o pensamos. Pero mientras necesitamos prepararnos aquí para cumplir con ese mandato del Señor. Entonces, ¿qué está diciéndole? Que nosotros vamos a predicar allá. Ahora, Efesios 6:12, ¿qué le dice? Dele más para adelantito. Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre. Ahora aquí viene lo que Dios, hermanos, nos advierte tocante a que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. ¿En dónde también tenemos esa lucha? En las regiones celestes. O sea, mi conflicto no es con el hermano, no es con el vecino, no es con el compañero de trabajo. No, son los espíritus que mueven a esas personas. ¿Sí entienden? Entonces, mi problema no es carnal. No, mi confrontación o mi lucha es contra espíritus gobernadores de las tinieblas, huestes de maldad. Con esos son con los que tenemos lucha. Por eso es que en todo discernamos qué tipo de espíritu se mueve en todas nuestras relaciones, en todos, hermanos, nuestros roces sociales, en todos miremos y entendamos y discernamos qué tipos de espíritus se mueven, porque entonces nosotros como iglesia te está diciendo que nuestra lucha son lugares celestiales. Terrenalmente aquí vemos a la gente, pero ¿qué es lo que mueve a cada persona? ¿Qué es lo que hay atrás de cada persona? Hermanos, moviéndolo, porque dice que esa lucha también es en los lugares celestiales. Es en esa dimensión donde nosotros tenemos que movernos en los lugares celestiales en Cristo. Bueno, ahí es donde también los espíritus de las tinieblas, las huestes de maldad se están moviendo para manipular a la gente, para mover a la gente en contra nuestra. Entonces nuestra lucha no es con el compañero de trabajo, ni con el vecino, hermanos, nuestra lucha es contra huestes espirituales de maldad en los lugares celestes. ¿Entiende, hermano? Entonces ahí es el conflicto que nosotros tenemos. El conflicto que nosotros tenemos es lo que nos impide que nosotros alcancemos, hermanos, esa plenitud de bendición en nuestra vida. Porque mientras el enemigo lucha y pelea y no descansa para robarnos la bendición a nosotros,
hermanos, nosotros tenemos que entender que tenemos que someternos a la palabra, someternos al Espíritu, someternos a la obediencia, someternos a la entrega al Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque entonces es como vamos a poder impedir que el enemigo nos robe la bendición. Si no, de otra manera, hermanos, nos va a robar la bendición. Entonces, cuando le dice de esta manera que tenemos lucha contra huestes espirituales de maldad, es porque el enemigo anda acechándonos espiritualmente. Tú no ves el mundo espiritual, pero Dios sí ve el mundo espiritual. Y el mundo espiritual, hermanos, los espíritus se mueven acechándonos, tratando de ponernos trompiezo, tratando de ponernos tentación, tratando de ponernos el pecado enfrente para que nosotros cedamos y entonces, hermanos, perdamos la bendición que tenemos de parte del Señor. Por eso es que la lucha no es fácil. Pero también si nosotros nos sometemos al Señor, el Señor pelea por nosotros, el Señor nos da la victoria. Si nosotros nos sometemos al Señor, hermanos, nosotros tenemos la victoria ganada. Si nosotros obedecemos al Señor, hermanos, tenemos la bendición segura. Si nosotros obedecemos al Señor, hermanos, pues sus promesas se van a cumplir en nosotros. Pero si no nos sometemos al Señor, entonces, hermanos, pues corremos riesgo y peligro. Por eso es que nosotros tenemos que darnos al Señor. ¿Qué es, hermanos, alabar? ¿Qué es adorar? Es darnos al Señor. Pensamos que nada más venir y adorar. No, hermanos. Nuestro diario caminar, nuestro testimonio, nuestras actitudes, cómo nos comportamos, en todo ello nosotros, hermanos, adoramos, darnos al Señor. Eso es lo que quiere decir adorar, darnos a Él, darnos al Señor. Y mientras nosotros más nos damos al Señor, la bendición del Señor es más presta, somos más sensibles a su gloria, más sensibles a su presencia, más sensibles a su poder. Pero si nosotros no nos damos al Señor, ¿cómo es que el Señor va a obrar en nosotros? Si precisamente adorar quiere decir darnos, ser, hermanos, incienso agradable, ser una libación agradable delante del Señor, ser algo que le agrada a Dios donde quiera que nos ven. Como testificaba Dios de su Hijo Jesús: ese que va ahí, ese es mi Hijo amado. De la misma manera, Dios nos ve, Dios sabe dónde andamos, qué hacemos. Ahí va un hijo mío, ahí va una hija mía. Entonces, hermanos, ¿por qué? Porque tenemos que darnos al Señor, no solamente en la iglesia. En todo lugar tenemos que darnos al Señor para que Él se pueda glorificar a través de nosotros. ¿No lo cree usted así? Entonces, fíjese, qué grande bendición. Y uno lee la palabra y entiende la palabra. Mire, su bendición está con nosotros. Amén, hermanos. Fíjese, nosotros tenemos parte con Él, porque dice que así como Él está sentado en los lugares celestiales, Dios también a nosotros nos hizo sentar en lugares celestiales. Amén, hermanos. Entonces nosotros somos parte de Él. Ya no somos del mundo. Estamos aquí en el mundo, pero no somos del mundo. Dice que somos de Él, somos su cuerpo, somos parte, hermanos, de esa gran bendición de ser la parte, el complemento de Cristo, el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Fíjese el privilegio. Dios lo va, hermanos, por medio de la iglesia, va a dar a conocer los misterios, hermanos, de la multiforme sabiduría de Dios. ¿Por medio de quién? De la iglesia. ¿Quién es usted? Es la iglesia del Señor. ¿Quién es usted? Es el cuerpo de Cristo. ¿Quién es usted? Es el que se va a casar con el Señor. Si persiste, hermanos, insiste, persevera, va a alcanzar. Pero si no, hermanos, pues aquí se va a quedar. Entonces,
hay que persistir, hay que insistir, hermanos, para poder alcanzar, porque si no, pues aquí nos vamos a quedar. Alaba al Señor. ¿Ya se cansó? No, ¿verdad? Bueno, póngase de pie. Gloria al Señor. Gracias a Dios por su palabra, porque su palabra es espíritu y es que bendecimos al Señor. Gracias a Dios por todo. Vamos a adorar al Señor. Amén. Gloria al Señor. Vamos a bendecir su nombre. Tanta misericordia. Tanta misericordia, Señor, que has tenido con nosotros, Dios. Sí, Padre Celestial, porque tú nos has guardado, Señor, en tu mano de misericordia, porque somos, Padre Celestial, ese tesoro escondido, Padre. Somos esa perla de gran precio. Sí, Señor bendito, porque tú nos redimiste, Señor. Tú nos has comprado con tu sangre, no con oro y con plata, Señor, sino con tu sangre preciosa, Padre.